Y precisamente por eso quiero darle la bienvenida a Arturo Ángel, periodista del portal Animal Político. Arturo, como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? No, un gusto estar con usted. Muy buenas tardes. Platícanos un poco, con peras y manzanas, ¿cómo se puede vincular este acuerdo que alcanzan hoy Pemex y Odebrecht, o por lo menos que dan a conocer hoy, en beneficio de los mexicanos? Pues digamos que el impacto, ¿no?, de este acuerdo viene tal vez en un efecto a futuro, ¿no? Por ahí se ha mencionado si se trataba de una especie de reparación del daño, ¿no?, causado por la firma de este contrato, pues como dice el presidente Leonino, sí. Pero difícilmente lo podemos mencionar así, ¿no? Porque el contrato que se firma entre Pemex y Braskem, que Braskem es en realidad Braskem es una firma que detrás de la cual hay varias empresas, entre ellas Odebrecht, pero no es la única Odebrecht, y de hecho tiene con México contratos mucho más directos que ¿no? Este es un contrato para la construcción de un megacomplejo, que ese ya existe, y que hemos visto por años cómo se ha tratado de justificar esta inversión bajo el supuesto de que pues iba a derivar en apoyar a México en la fabricación de plásticos y de todo ello, pero el problema fue que el gas que tenía que abastecer México a esta planta, pues de pronto ya no lo hubo, y entonces hubo una crisis, y entonces México tuvo que ir a comprar el gas afuera para dárselo a la planta de Braskem, el complejo de Etileno 21, y entonces digamos que terminó saliendo más caro a la postre, ¿no? Un contrato que, como bien se escribió y justamente ahora lo mencionaban en la cápsula que pasaron, pues traía condiciones que sí parecían bastante desventajosas, ¿no?, para el país, o muy favorables para la empresa. Lo mismo sucedió, y el propio presidente hacía la comparación con los contratos para la construcción de los penales en México, ¿no?, donde empresas privadas construyeron estos megacomplejos penitenciarios, y México se obligaba a pagarles a estas empresas prácticamente como si las cárceles estuvieran llenas de personas, aunque no les tuvieran compromisos de pago por décadas en adelante, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, el convenio que se anuncia hoy, lo que estaría evitando sería que México continuara pues con estas condiciones excesivamente favorables para estas empresas y no tanto para México. Ahora, aquí hay que hacer una acotación importante, que tiene que ver ya con lo que, insisto, que es la reparación del daño. Cuando se habla de que Odebrecht obtuvo en México contratos a través del pago de sobornos, sobre todo lo que narra Emilio Lozoya, pues de entrada había que ver qué contratos. Se habla está el tema de Braskem, pero ese contrato de Braskem, insisto, es de la década pues ya pasada o antepasada, ¿no? Los supuestos sobornos ocurren y se los dan a Emilio Lozoya, según lo que ha declarado los propios directivos de Odebrecht, y son para los contratos que luego ocurren ya en el sexenio de Peña Nieto, que estamos hablando de los contratos de la construcción de un gasoducto, pero sobre todo de obras relacionadas con una refinería que tiene Pemex en Hidalgo. Esos contratos, de acuerdo con investigaciones que hay de la Auditoría Superior de la Federación, causaron un impacto negativo a la economía de Pemex, y el día de ayer publicamos en Animal Político cómo apenas se acaba de iniciar la primera carpeta de investigación para esclarecer y encontrar a los responsables de haber firmado un contrato que dejó pues un boquete en Pemex. Estamos hablando más o menos de 1.250 millones de pesos, es decir, ¿quiénes son los responsables de este daño patrimonial y que tienen que responder por ello? Pero ojo, es la primera investigación que se abre ya directamente por el mal negocio, no por el tema del soborno. El caso de la investigación de Odebrecht en México, que tiene más de 3 o 4 años, se inicia cuando los directivos de Odebrecht en Estados Unidos confiesan que pagaron sobornos en muchos países, entre ellos México. En 2017 se abre una carpeta de investigación, no pasa nada por años, honestamente, ¿no? Es hasta ahora en este gobierno que se agilizan las cosas, que se retiran las órdenes de aprehensión contra Lozoya, que Lozoya viene a México, promete que va a cooperar, hace una declaración pues muy espectacular, pero que en los hechos no se ha traducido en nada, ¿no? Pero que le ha permitido a Lozoya seguir en libertad, procesado pero en libertad, y esa es la historia del soborno. A Lozoya lo acusan del soborno, pero increíblemente yo les diría, la investigación directamente relacionada con el daño a las finanzas en México, esas apenas se acaba de presentar la primera denuncia
que tiene que ver con un contrato de la refinería de Hidalgo. Por el tema de Braskem, que es el acuerdo que se anuncia hoy, pues la verdad que nosotros sepamos, no hay ninguna carpeta de investigación en curso y realmente no hay una investigación. Digo, sé que el presidente dijo que el asunto se estaba investigando para proceder en contra de los funcionarios que resultan responsables, pero hasta el día de hoy no hay una denuncia que establezca que más allá de las condiciones abusivas que significaba el contrato de Braskem para México, que ese contrato en sí le hubiera causado un daño patrimonial, como sí ya está probado por la auditoría que causaron los contratos que Odebrecht firmó durante el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Ahora, para muchos es un daño patrimonial mucho peor que lo que en su momento fue el Fobaproa. ¿Es así? Pues la verdad es que es difícil hacer esas comparaciones, sobre todo pues porque pasan los años y las cantidades ya habría que establecerlas, deflactarlas, tomar en cuenta la inflación. En términos económicos, la verdad es que yo creo que esas son especulaciones. Me parece que lo importante, más allá de eso, tiene que ver en cómo avanzan las investigaciones, ¿no? Es decir, la auditoría hace una primera revisión, ¿no? Y dice, el contrato de que Odebrecht firmó con Pemex para el tema de la refinería de Tula, revisándolo, pues tiene múltiples anomalías, ¿no? Los precios están inflados, se cobraron materiales que nunca se usaron. Esto, desde el punto de vista de la auditoría, pues de inicio significa como 1.250 millones solo de uno de los contratos, ¿no? Relacionado con obras de mantenimiento de la refinería de Tula. Pero habría que ver ya en una investigación, que por eso es importante que las haya, exactamente qué otras repercusiones y alcances tiene eso. Voy a otro ejemplo, el caso de agronitrogenados, ¿no? La planta chatarra que le vendió Altos Hornos a Pemex, también en la gestión de Lozoya, por la cual, por cierto, también está preso Alonso Ancira, pero nueva cuenta, el mismo caso de Odebrecht. Alonso Ancira fue detenido y fue procesado junto con Lozoya, aunque Lozoya está libre porque, insisto, esta situación de esta negociación muy particular, por el tema del lavado de dinero. Pero apenas hace unos meses se presentó formalmente la denuncia por el mal negocio que significó para Pemex haber adquirido una planta chatarra que se conoce desde hace muchos años, porque la auditoría sí estableció que el tema de agronitrogenados pues significó como una pérdida para Pemex superior a los 450 millones de dólares, ¿no? Con todo lo que eso y cantidades evidentemente altísimas, pero es apenas que se presentó una denuncia y que están las investigaciones. Entonces yo les diría que en este momento no podemos conocer con certeza los alcances que tuvieron estos malos negocios que surgieron de soborno, y que se tienen que castigar los sobornos, pero también se tiene que castigar el hecho del enorme daño patrimonial que le causó a México, y lamentablemente, insisto, esas investigaciones apenas están en sus fases iniciales, porque por años, pese a que la auditoría documentó que esas anomalías, y pese a que Pemex seguramente las conocía, solo que Pemex pues no se iba a autodenunciar cuando estaba Lozoya, evidentemente, tuvo que cambiar el gobierno. Lamentablemente esas investigaciones apenas están en sus primeros pasos. Arturo, permíteme, te voy a poner un extracto de una entrevista que tuvimos con el expresidente Felipe Calderón el pasado 7 de septiembre en estas mismas cámaras. En entrevista exclusiva negó que haya incurrido en un acto de corrupción con la firma del acuerdo de Tileno 21. Destacó incluso que dicho acuerdo permitió atraer inversiones y crear empleos. Vamos a verlo. Pero la verdad es que es falso que en eso haya habido actos de corrupción, como se insinúa. Ya ni siquiera Lozoya se atrevió a llegar a tanto. Hay una decisión de política pública, y que además se trató de una decisión que permitió atraer a México una inversión de más o menos 5,000 millones de dólares, que en su construcción solamente generó 15,000 empleos, que ahorita mismo hay 3 o 4,000 personas trabajando en esa planta, que permitió que durante mucho tiempo México rompiera su déficit de plástico, digamos, de etileno, polietileno, etcétera, a partir de lo que producía. La tragedia que está pasando no es, a mi juicio, por ese contrato, sino en general por el desastre que tiene este gobierno en la administración de Pemex. Pero cuando se tomaron esas decisiones, Pemex tenía un excedente de producción tanto de gas como de etano. Es más, el etano que producía Pemex sobraba para la producción, para la venta nacional, y se quemaba junto con el gas. Es decir,
se perdía enorme valor agregado. Si el proyecto etileno era como darle más dinero a Pemex, pudiendo capturar y procesar ese etano que se estaba o perdiendo en la atmósfera, o quemando en los pozos petroleros, o vendiendo revuelto con el gas, pues malbaratándolo, ¿no? Me parece interesante contrastar la información que tenemos de un lado y del otro. Mucha gente señala al expresidente Felipe Calderón. Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones, pero esa es la respuesta que el expresidente da. ¿Cómo lo observas tú? No, pues que no hay ninguna investigación que en este momento contradiga al presidente Calderón, expresidente Calderón. Como les menciono, no hay una investigación por el supuesto daño patrimonial que causó el contrato de Braskem y de IDESA. Insisto, se quiere vender que tiene que ver Odebrecht en esto, y sí, Odebrecht es una empresa que forma parte de esta firma Braskem, ¿no?, que agrupa a varias firmas internacionales, pero ese es un contrato del 2010. No tiene que ver, hay una investigación por los sobornos de Odebrecht a Lozoya, eso fue después. Y recientemente se acaban de iniciar una investigación penal por el tema de los contratos de Odebrecht con la refinería de Tula, ¿no? Porque hay una auditoría que dice, una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación, que dice que los contratos de Odebrecht en el sexenio de Peña Nieto le causaron un daño patrimonial a México, pero no hay una auditoría que en este momento diga que el contrato de Braskem en México causó un daño patrimonial. Lo que habla el gobierno, y lo decía el presidente en la mañana, es que ese contrato tiene condiciones muy desventajosas para el país, porque, por ejemplo, se le tenía que garantizar por 20 años 66,000 barriles diarios de gas etano a la planta para que funcione, ¿no? Pero lo que dice el presidente Calderón, y lo que vamos a escuchar, es que en ese momento en que se firmó, pues el gas sobraba, casi que salía de las alcantarillas, le permito decirlo así, evidentemente esto no es así, ¿no? Y luego viene una mala administración, dice el expresidente Calderón, del gobierno de Peña Nieto, que provoca la crisis de gas, y que luego México no pueda cumplir Pemex con darle el gas a la planta. Pero la planta de Braskem tan funciona que el presidente actual, el gobierno actual, no la va a cerrar, ni mucho menos, o sea, al contrario, modifica el contrato, pero porque sabe que la planta, que en efecto, de acuerdo a las fuentes de empleo, se construye, es uno de los complejos petroquímicos más grandes del continente, ¿no? Esa planta produce, y entonces se necesitan, eso sí, cambiar condiciones que a lo mejor ahora, 10 años después, con todo lo que ha pasado en el Inter, pues ya parecen exageradamente desventajosos. Yo no sé si lo eran en su momento, eso los especialistas lo saben, pero lo que sí les quiero dejar claro es que si ustedes están esperando en este momento que haya una investigación que diga que sí, que vayan contra los funcionarios responsables por el mal negocio de Braskem, eso no existe, ¿eh? No existe, la auditoría no lo ha denunciado, existen investigaciones de Odebrecht de otras inversiones, y existe la denuncia de Lozoya, que es un conjunto pues de una narración ahí pues muy atractiva para la prensa, se filtró desde el minuto 1, pero que hasta el día de hoy nada de lo que ha dicho Lozoya, nada, ni un enunciado se ha probado. Y tan es así que no hay ni siquiera un proceso penal abierto, ya no digan en contra de Videgaray, mucho menos en contra de los expresidentes, ni siquiera contra alguno de los legisladores que supuestamente recibieron sobornos de Odebrecht para aprobar la reforma energética. Hace unas semanas se anunció que se iba a proceder en contra de Lavalle, Mauri, el ex senador del PAN. Sí, finalmente la fiscalía se terminó echando para atrás, ¿no? Y al día de hoy, y ese asunto de Lozoya hay que tenerlo presente porque estamos a unos días de que se vence el periodo de investigación complementaria, y hasta el día de hoy no hay ninguna claridad de qué ha servido tener a Lozoya afuera y no meterlo a la cárcel, porque, insisto, él hizo una narración fantástica, muy sabrosa políticamente, pero que hasta el día de hoy no se ha probado con nada. O sea, tú aseguras que él no está en un proceso interno, Lozoya. ¿En qué sentido? Ahorita que decías, ¿no? Que de qué ha servido, si es que está en prisión domiciliaria incluso, de qué ha servido tenerlo después de todo el escándalo mediático. Sí, Lozoya no está en prisión domiciliaria, Lozoya no está en prisión de ningún tipo. Lozoya lo que tiene es un brazalete, pero él se puede mover a donde sea dentro del Valle de México. Él está formalmente procesado por haber recibido sobornos de Odebrecht y por haber recibido presuntos sobornos de Altos Hornos. Pero pero a condición, no se le ha metido a la cárcel a condición de que la información que aportara sirviera para revelar y probar un mega esquema de corrupción. Lozoya denunció que en efecto el presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, e incluso se fue más atrás Calderón, hasta Salinas de Gortari metió en su denuncia, que todos ellos se coludieron para dañar al país en múltiples operaciones de corrupción,
pero hasta el día de hoy no hay nadie de ellos procesado. Y la ley es muy clara. Para que una persona sea perdonada, ¿no?, tiene que aportar información que sea útil y eficaz, es decir, que no solamente derive en que se les procese a estas personas que les denunció, sino que incluso sean condenadas, ¿no? Pero para que haya condena, pues primero tiene que haber un juicio, y para que haya juicio primero tienen que vincular a proceso a alguien. No hay nadie procesado por la denuncia de Lozoya. Veremos si finalmente inician los procesos en los próximos días, y si no, pues la Fiscalía tendrá que decirle al señor Lozoya, oiga, pues, ¿qué cree? Pues no nos aportó las pruebas, no logramos sacar nada con la información, y lo tendrá que regresar al juzgado para que Lozoya no sea perdonado, sino sea procesado por los sobornos que él ya admitió que recibió, solo que dice que los recibió por instrucciones de otro. Es Arturo Ángel, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Que tengan muy buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Ya sabe que puede recuperar los mejores extractos de